Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta sesión de clase. En esta ocasión vamos a abordar los objetos de aprendizaje, ¿no? Nos enfocaremos en los conceptos, una breve evolución, cuáles son las características que tiene un objeto de aprendizaje, cuáles son las ventajas, por supuesto, cómo podemos integrarnos en los entornos virtuales de aprendizaje y en los repositorios de objetos de aprendizaje, ¿no? Desde esa perspectiva, el objetivo nuestro es analizar los principales conceptos, características, componentes y sobre todo identificar los estándares y tecnologías utilizadas en el desarrollo de un objeto de aprendizaje. Bienvenidos. En esta ocasión vamos un poco a enfocarnos en qué es un objeto de aprendizaje, ¿no? Y empezaremos básicamente entendiendo que un objeto de aprendizaje es un recurso digital. Pero por supuesto, los objetos de aprendizaje hoy, desde su aparición, siguen siendo un tema de investigación y desarrollo. Y claro, que quizás uno de los problemas más fuertes que enfrentan los objetos de aprendizaje están básicamente en su poca usabilidad, la poca pertinencia que tienen y sobre todo una coherencia pedagógica. Por eso es muy importante entender que para poder construir un objeto de aprendizaje necesitamos tener una metodología bien diseñada, ¿no? Bien, también es importante entender que los OVAs tienen diferentes nombres, ¿no? Hay términos que se lo hacen como OAS, como ODA, como Learning Object, como LO. En el caso nuestro, nuestro término que lo vamos a utilizar son los DOA, los objetos de aprendizaje, ¿no? Un poco entender que los objetos de aprendizaje se pueden integrar plenamente en un sistema educativo, ¿no? Y ustedes van a entender que en una escuela vamos nosotros a encontrar a los alumnos, a los profesores, vamos a encontrar a los administradores, vamos a encontrar los cursos, los grados, vamos a encontrar el diseño instruccional, es decir, el contenido que se enseña y por supuesto también en nuestra aula vamos a encontrar los recursos y actividades con los cuales trabaja el maestro. Y precisamente los objetos de aprendizaje son esas herramientas fundamentales o esos recursos digital que lo podemos nosotros integrarnos en nuestro sistema educativo y en nuestras aulas. Bien, desde esa perspectiva, entonces vamos a entender que un objeto de aprendizaje es cualquier entidad digital o no utilizada con el fin de generar un proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no es cierto? Que sirve como soporte a ese proceso de aprendizaje. Un objeto de aprendizaje viene a ser toda una propuesta pedagógica empaquetada en donde vamos a encontrar nuestros objetivos de aprendizaje, vamos a encontrar la información que queremos enseñar y, por supuesto, cómo está construido esos objetos de aprendizaje y cómo están diseñadas toda esa información, las actividades y todo el contenido que nosotros queremos trabajarlo, ¿no? Entonces, todo eso se encuentra empaquetado en una propuesta pedagógica. Un poco también entender que los objetos de aprendizaje tienen una evolución muy importante. En la época de los 60 básicamente ya se empezó a mencionar acerca de los recursos, de los materiales educativos modulares. Luego surgió la instrucción programada de Skinner, ¿no es cierto? Y los sistemas de aprendizaje basados en computador Sky. Y en la década de los 90 básicamente se formaliza este concepto, ¿no? Wayne básicamente ya acuña el término de objetos de aprendizaje o Learning Object. Ya es también la IEEE define los estándares para los objetos de aprendizaje, es decir, los metadatos y cómo puede ser reutilizado ese objeto de aprendizaje, ¿no? Wiley básicamente ya introduce también la metáfora de los Lego como objetos de aprendizaje establecidos como bloques reutilizables. Ya en la década de los 2000 básicamente se expanden los objetos de aprendizaje y también se logra una estandarización de su integración, ¿no? Surge ya el formato SCORE, que es un formato que permite, básicamente es un modelo de referencia que permite compartir los objetos de aprendizaje y que pueda tener esa interoperabilidad en distintos sistemas, ¿no? Como por ejemplo los entornos virtuales de aprendizaje, como en los repositorios de objetos de aprendizaje, que más adelante estaremos un poco hablando, ¿no? También se populariza ya los repositorios de objetos de aprendizaje y también nace también otro formato estandarizado que son los LOM, que básicamente permite catalogar a cada objeto de aprendizaje que ha sido creado, ¿no? Ya en la década de los 2010, con el desarrollo de la Web 2.0 y el concepto de movilidad, nace también y se empieza a expandir lo que significa los recursos educativos abiertos con las famosas licencias Creative Commons, ¿no? También se adaptan ya a dispositivos móviles y también, por supuesto, se integran en cursos masivos abiertos en línea como Coursera o edX. Ya en la época de los 2020, básicamente se logra generar ya con la inteligencia artificial y con la personalización se logra tener ya objetos de aprendizaje mucho más dinámicos y adaptativos a las necesidades de los estudiantes, ¿no? Se incluye también la realidad aumentada, la realidad virtual y también se todo logra tener un enfoque en los microcursos, microlearning y sobre todo también en lo que significa las microcredenciales que hoy en día se han vuelto muy popular en el sistema educativo a nivel mundial.
Bien, ¿qué características debe tener un objeto de aprendizaje? Indudablemente interoperable, es decir, que pueda adaptarse en cualquier tipo de plataforma, que sea educativo, es decir, que tenga toda una propuesta pedagógica, ¿no es cierto? Contenidos, objetivos, actividades, autoevaluación, ¿verdad? Que sea generativo, es decir, que pueda irse mejorando constantemente, que sea publicable, que esté, por supuesto, una web que hoy en día es el estándar más utilizado y por supuesto que sea reutilizable, es decir, que cualquier maestro lo pueda utilizar y lo pueda localizarlo de manera mucho más fácil. Esto es importante que un objeto de aprendizaje tenga esa granularidad para que pueda ser adaptado en cualquier contexto educativo, ¿no? ¿Qué ventajas tiene un objeto de aprendizaje? Primero, la personalización a las necesidades de los estudiantes. Segundo, la interoperabilidad, es decir, que pueda funcionar en cualquier página web, que pueda funcionar en un entorno virtual de aprendizaje, ¿no es cierto? Que pueda funcionar también en repositorios de objetos de aprendizaje propiamente. Otra característica, otra ventaja fundamental es la accesibilidad de su inmediatez. Las 24 horas del día, los 365 del día del año está disponible esos objetos de aprendizaje, ¿no? Que pueda ser reutilizado como característica fundamental, su flexibilidad y por supuesto que sea también permanentemente tenga esa durabilidad y de actualización permanente, ¿no? Permanente, ¿no? Los entornos virtuales de aprendizaje, llamados los de EBA, básicamente son entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Que vienen a constituirse un espacio educativo que está alojado en la web y que básicamente tienen toda una propuesta de interacción didáctica pedagógica, ¿no es cierto? Entonces van a ver que es creado por diferentes tecnologías digitales, está hospedado en una red y se puede acceder a sus contenidos digitales a través de dispositivos y conexión a Internet, ¿no? Tiene una gran cantidad de recursos y actividades formativas, tanto para docentes como para estudiantes. Lo más importante es la relación didáctica que se produce, que no se produce cara a cara, pero está mediada por tecnologías digitales, ¿no? Por lo tanto, los docentes y estudiantes coinciden en un espacio y en el tiempo, como una plataforma Moodle, por ejemplo, que ustedes ya lo conocen, ¿verdad? Y por supuesto, cada entorno virtual de aprendizaje tiene sus propias funcionalidades, ¿no? Básicamente, ustedes pueden ver que registra a todos los actores que intervienen en el proceso educativo, los docentes, profesores, estudiantes, ¿no es cierto? Organiza los cursos, almacena los datos sobre los usuarios, realiza un seguimiento del aprendizaje y la automatización de los trámites, genera distintos de informes, tareas de gestión propiamente que se realiza en un entorno virtual de aprendizaje, ¿no? Otro de los elementos fundamentales y de tipos y características que también hay que entender que los objetos de aprendizaje pueden ser perfectamente reutilizados y compartidos sobre distintos entornos virtuales de aprendizaje. ¿A través de qué? A través de un empaquetado estándar, ¿no? En este caso, el paquete estándar, el más utilizado es el SCORM, que es un modelo que permite precisamente ser encapsulado y puede ser utilizado en cualquier tipo de sistema de entorno virtual de aprendizaje, ¿no? Recordemos que para poder crear un objeto de aprendizaje es necesario conocer una herramienta de autor como Excel Learning, que básicamente es un software libre y que facilita el empaquetado a través de qué, a través precisamente de ese comprimido y en distintos formatos de estándares, ¿no? Y que puede ser perfectamente desplegado en cualquier entorno virtual de aprendizaje, como es el caso del objeto de la plataforma Moodle, que es la que utilizamos nosotros en nuestro aprendizaje, ¿verdad? Vamos también a entender que existen algunas plataformas de acceso abierto, ¿no? Y creo que los que ustedes pueden ir un poco conociendo como software libre y plataformas de entornos virtuales de aprendizaje. Tenemos Google Classroom, que es la plataforma más difundida. Tenemos a Tutor, Moodle, que es nuestra plataforma institucional de la universidad. También tenemos la plataforma Chamilo. En cualquiera de ellas podemos nosotros insertar un objeto de aprendizaje. De igual manera, también en plataformas comerciales también podemos reintegrarlas como Blackboard, como Schoologic, ¿no es cierto? Como Fieldglass, por ejemplo, ¿no? Es decir, en cualquier tipo de recurso educativo, ¿no? Y finalmente también vamos a ir entendiendo que también nuestros objetos de aprendizaje que le hemos diseñado también lo podemos almacenar en donde en los repositorios de objetos de aprendizaje, en los famosos ROAS, ¿no? ¿Qué son los ROAS? Son aplicaciones informáticas, obviamente, que facilitan el almacenamiento, ¿no es cierto? La búsqueda, la localización y la recuperación de un objeto de aprendizaje. De esta forma es posible publicar un objeto de aprendizaje en un repositorio y a través de sus metadatos
poder recuperar cualquier tipo de objetos de aprendizaje, ¿no? Les invito a que ustedes practiquen y aprendan. En esta ocasión les invito a que ustedes accedan a esta dirección electrónica arroba.cedia.edu.es, que es un repositorio de objetos de aprendizaje donde se encuentran publicados una gran cantidad de objetos de aprendizaje para que ustedes vayan viendo las características que tiene este un objeto de aprendizaje. Y les invito también, en el año 2017 había publicado un objeto de aprendizaje referente a las web quests, que fue un objeto de aprendizaje muy importante y que permitió precisamente compartir con todos los maestros del sistema educativo ecuatoriano y que tuvo una muy buena trascendencia y producto de aquello que fue precisamente que habíamos logrado ganar el primer lugar como uno de los objetos de aprendizaje de gran trascendencia, ¿no? Les invito a que ustedes sigan practicando y aprendiendo y por supuesto evaluando estos distintos recursos de objetos de aprendizaje que es el que vamos a enfocarnos más adelante en su creación. Muchas gracias y nos encontramos en la siguiente sesión de clases. Un abrazo a todos.